Hola, muy buenos días, espero que estéis bien. Y bueno, la verdad es que ahora yo voy a seguir hablando de lo que Marina acaba de hablar, porque yo voy a traer una otra parte que también es una parte muy invisible, ¿vale? Dentro de ese camino del paciente oncológico, que es el impacto de la desnutrición. Y bueno, para los que no estáis tan acostumbrados al ambiente hospitalario, yo quiero enseñar un camino que generalmente pasa, ¿vale? Pues cuando un paciente recibe un diagnóstico, y yo creo que Marc puede confirmar, ¿vale? Pues hay una escena que siempre pasa. Pues ese paciente va a tener que pasar por muchísimas especialidades, pues se van a pedir muchas analíticas, muchas pruebas, se van a decir cuáles son los tratamientos, cuánto tiempo de tratamiento. Y muchas veces durante ese camino, lo que suele pasar es que el paciente o la familia del paciente pues dice que ese paciente no tiene hambre, que ese paciente no come, y muchas veces hay tantas cosas que pensar cuando pensamos en ese paciente que acaba de recibir un diagnóstico, que ese comentario a veces nadie pone tanta atención, ¿vale? Y el paciente va perdiendo peso en ese camino. Y nadie se detiene, ¿vale? Y el paciente, pues muchas gracias. Gracias, mejor así. Y bueno, y al final todos van a ver el paciente, pero no van a ver la desnutrición. Y muchas veces es muy difícil ver lo que está delante de nosotros. Y por eso yo he traído aquí una imagen y quería que me lo dijerais. ¿Qué veis? ¿Qué veis en esa imagen? Dos rostros, habéis dicho taza aquí, una copa, pues cada uno ve una imagen diferente, ¿no? Y si pensamos en esa otra imagen, ¿qué veis ahora? ¿Una mariposa? ¿Alguien piensa algo diferente? Dos caras. Y bueno, al final, las dos imágenes siempre han estado ahí, ¿no? Sea la cara, sea la taza, sea la mariposa. Y lo que ha cambiado al final ha sido la perspectiva de los que estáis viendo, ¿no? Y bueno, cuando hablemos de cambios de perspectivas, muchas veces va a ser muy importante para que demos más visibilidad a partes que todavía pues, están invisibles, ¿no? Y yo tengo que decir, de cambio de perspectiva, pues he tenido algo muy personal, ¿vale? Yo soy brasileña, no sé si habéis notado por el acento, pero cuando yo decidí venir a vivir en España y tener esa experiencia en otro país, yo he tenido que cambiar de país, cambiar de escenario en el trabajo, cambiar de ambiente, para de verdad empezar a hacer nuevas preguntas y entender la diferencia, ¿no?, de cosas que ya estaban ahí delante y yo no las veía. Y solo así, de hecho, he empezado a poner el enfoque, ¿no?, en cosas que siempre estuvieran en mi vida. Y bueno, algunas bien, algunas tardan un poco más, yo creo que es todo una cuestión de adaptarse. Pero cuando hablemos de un paciente oncológico, pues es muy importante que pongamos la atención lo antes posible cuando se habla de desnutrición, ¿vale? Hay algunos datos que llaman mucho la atención, que por ejemplo, unos 70% de los pacientes oncológicos pueden llegar a tener desnutrición. Y a la vez hay otro dato que también me parece bastante importante, es que cuando hablamos de mortalidad en pacientes oncológicos, 1 en cada 5 muertes no tienen que ver con el tumor en sí, pero sí son consecuencias de la desnutrición. Y como dijo Marina en la charla anterior, es un factor modificable. Entonces, de verdad, es un número bastante alto. Y aquí algo que también yo quiero llamar la atención, que es muy importante, es que, por ejemplo, hoy aquí en España, la desnutrición en el paciente oncológico está muy infradiagnosticada. Hablamos que solo 3 de cada 10 personas van a recibir el diagnóstico. Y sin el diagnóstico, al final, tú no puedes empezar el tratamiento, ¿vale? Muchas veces se acaba normalizando algo que no debería ser normal. Y bueno, yo tengo que decir también que cuando hablamos de un paciente desnutrido versus un paciente bien nutrido, pues hay muchos cambios en cómo ese paciente va a pasar por todo el tratamiento y cómo va a ser esa tolerancia, ¿vale? Entonces aquí trayendo algunos datos también que están muy bien reconocidos hoy en la literatura, pues hablemos que un paciente que tiene la desnutrición, al final va a ser un paciente que tiene, por ejemplo, más tiempo de estancia hospitalaria, va a tolerar peor los tratamientos, pues también va a tener más riesgos, ¿no?, por si ese paciente pasa por alguna cirugía. Es un paciente que al final también va a consumir más recursos hospitalarios, también va a tener más reingresos y al final lo que no queremos es que tenga también una supervivencia más pequeña, ¿vale? Por eso va a ser muy, muy importante que tengamos un cambio en esa mirada y empecemos a ver lo que no es visible, ¿no? Y bueno, cuando pensamos en ese cambio de mirada, pensamos a hacer nuevas preguntas, pensamos a ver de una manera diferente lo que ya está delante de nosotros,
hablamos que la nutrición tiene que ser parte del tratamiento, ¿vale? Que la pérdida de peso al final no es algo normal que pasa en todos los pacientes. Y al final es eso que queremos cambiar y que estamos trabajando y que yo veo que las áreas de STEAM al final van a ser muy importantes para impulsionar esa nueva perspectiva. Entonces, por ejemplo, hablemos que la desnutrición no es solo un efecto secundario, ¿no? Y para eso se puede detectar lo antes posible e intervenir lo antes posible también. Y todo se empieza con un cribado rápido, y para lo que no conocéis, un cribado son 3 preguntas muy rápidas que se hace al paciente, se tarda alrededor de 2 minutos, pero se puede diagnosticar pero se puede saber cuáles son los pacientes que tienen mayor riesgo o menor riesgo de tener desnutrición. Ya sabiendo ese riesgo, al final la segunda parte va a ser hacer una intervención temprana. Sea, por ejemplo, mejorando la alimentación o, caso sea necesario, también utilizando algún producto adicional. Y a la vez, con esos dos pasos anteriores, también se consigue preservar masa muscular. Y el preservar masa muscular va a ser muy importante para que ese paciente pues, también reciba mejor el tratamiento. Y aquí yo, como una persona de la área STEAM, me parece muy importante hacer el puente de lo que hay en la ciencia con lo que los médicos van a tener en su práctica clínica, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, en tecnología, pues Marina creo que ha traído muy bien, pues hay muchas cosas, hay muchas novedades, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial en la parte de la nutrición, pues hoy lo que tenemos es que la inteligencia artificial pues, nos va a ayudar a ver cosas que antes no la veíamos. Entonces, por ejemplo, cuando un médico tiene una prueba, que puede ser muchas, aquí voy a traer como un ejemplo, pues un TAC, que es una tomografía de ese paciente, con algunos programas que ya existen que usan la inteligencia artificial, antes el médico que veía la prueba sí, pues va a pasar a ver cómo ese paciente tiene la nutrición también, ¿vale? Lo que ese paciente tiene de masa muscular, lo que ese paciente tiene de grasa, y así también decidir mejor pues, cómo seguir el tratamiento. Y a la vez, pensando como una profesional del área STEAM, ¿no? Y aquí más enfocada en el área de la ciencia, otro punto muy importante, pues también va a ser hacer relación con las principales sociedades médicas, ¿no? Porque al final, para que algo deje de ser invisible, más personas tienen que conocer. Y las personas que pueden conocerlo, pues son las personas que están en las sociedades médicas, que hacen las guías clínicas, que forman los nuevos profesionales. Y aquí también tenemos un trabajo tanto a nivel internacional, nacional como regional, siempre intentando dar más visibilidad al tema de la nutrición. Porque eso, ¿no? Para que algo deje de ser invisible, pues primero tiene que ser reconocido. ¿Y quién mejor que los profesionales sanitarios, los médicos que trabajan todos los días con los pacientes, pues para que conozcan? Y también, cuando hablamos a nivel industria, ¿no? Aquí ya hablando más de nutricia, pues lo que tenemos que hacer es también utilizar la nutrición, utilizar la ciencia para siempre llevar la mejor innovación al paciente. Entonces, por ejemplo, salimos de un concepto y de lo que hay de tecnología disponible para siempre intentar llegar a una dieta más optimizada que ese paciente puede necesitar, porque al final sabemos que detrás de cada botella, ¿no? Pues va a tener un paciente que de verdad necesita recuperar su nutrición. Y por eso va a ser muy importante que siempre tengamos en mente ese cambio de mirada y que pongamos la atención en esas partes que muchas veces son olvidadas, ¿vale? Dentro del camino del paciente. Porque, bueno, al final, para hacer algo invisible, visible, lo que tenemos que hacer es hablar de conexión, ¿no? Conectar, por ejemplo, lo que hay en la ciencia con la práctica clínica de esos profesionales. También hablemos, por ejemplo, de conectar tecnología con personas. Y al final también pues, conectar la nutrición con los tratamientos de los pacientes. Y bueno, yo quiero decir aquí muchísimas gracias a vosotros, o obrigado, que es como se dice en Brasil.